Bueno, antes de cualquier cosa, es un gusto nuevamente estar aquí reunidos todos. Hoy nos agarraron las prisas, hubo mucho que hacer, por eso estaba la doctora Evalinda Barrón de Conadiga aquí conmigo. Vamos a empezar la sesión de hoy. Les presento a la doctora Natasha Alcocer, ya ha estado con nosotros aquí en el foro del INSABI durante la primera fase, fue de las primeras visitantes del INSABI y bueno, me parece muy importante que retomemos estos puntos, ¿no? Hoy vamos a volver a hablar de la importancia de la salud mental en el personal sanitario. Y entonces, bueno, ahorita les dejo ya con Natasha. Natasha, si te quieres presentar y tú me dices cuándo quieres ya que yo ponga la presentación. Hola, buenas tardes, mucho gusto y gracias por la invitación. Un gusto tenerlos a todos ustedes por aquí. Y bueno, a ver si los convenzo de que es importante la salud mental. Si quieres ya pon la presentación de favor, José. Sí. Perdón por el inconveniente técnico, nunca falla. Bueno, la que sigue, por favor. Bueno, para empezar quisiera definir o comentar lo que es para la OMS y hasta la actualidad la definición de salud mental. Y podríamos hablar de esto como un estado de bienestar en el que la persona que se considera o que está en un estado de salud mental puede realizar sus capacidades ampliamente o explotar sus capacidades. Es capaz también de enfrentar el estrés normal de la vida, porque todo el mundo tenemos estresores, es capaz de trabajar en forma productiva, esto es creativa, dar ideas, producir cambios, y con esto, con las dos cosas, hacer una contribución a su comunidad. En esto, pues, es un fundamento del bienestar tanto individual, y no nos quedamos en una definición nada más individual, sino en una definición comunitaria. Nos quedaríamos pensando si alguien que es solitario y a lo mejor alguien del espectro autista no tiene salud mental, bueno, según esta definición, ¿no? Pero también retomo, por ahí me acordé de que hace muchos años, el siglo pasado, de 1929 me parece, Sigmund Freud ya había descrito lo que era la salud mental y que es muy parecida, con mucho menos trabajos, ¿no? Mucho menos palabras, perdón, y que es la capacidad de amar, la capacidad de trabajar y la capacidad de jugar. Y en esto les invito a que veamos esas áreas, o sea, que cuando pensemos en salud mental, tal vez estamos súper bien en el trabajo, tal vez no sabemos jugar y todo está muy serio y no nos sabemos relajar. El juego a nivel de niños, pues es algo que hacemos como con muñecos, con carritos, fantasear. Pero esto se va trasladando a lo largo del crecimiento de la persona y se vuelve también un juego, pues a veces la gente escribe en forma de un juego, entonces, esto va evolucionando a lo largo de la vida y tenemos que tener la capacidad de soñar, de jugar. Y bueno, ¿para qué decirles la capacidad de amar, que es una parte de las que más molestia da actualmente a los individuos? Y no estoy hablando nada más de personal de salud. La que sigue, por favor. ¿Y por qué hablar del tema? Y bueno, les voy a presentar algunos puntos muy someros, los podría llenar de información, pero no es mi objetivo. La que sigue. Si nada más nos vamos a buscadores, a base de datos donde tienen artículos de investigación, uno que usamos mucho, por lo menos en medicina, es el PubMed, y metemos las palabras suicidio de enfermeras, no sé si se alcanza a ver, pero suicidio de enfermeras a la izquierda y burnout en enfermeras, vemos que del 70, los años 70 a la fecha, ha habido en la última década, en las últimas 2 décadas, un gran número de investigaciones publicadas al respecto, porque es un tema muy importante y ha sido preocupación o motivo de preocupación de muchas autoridades y de muchos países. Igualmente, si nos vamos a suicidio en médicos o suicidio
o burnout, perdón, en médicos, nos volvemos a encontrar con que el mayor número de publicaciones, estos no son casos, son publicaciones al respecto, pues están concentrados igualmente en los últimos años. Aquí en el suicidio de médicos, alrededor de 1997, que es donde se ve por ahí un aumentito, pues ahí era donde también hubo muchos casos y se empezó a estudiar y a tenerse mucho interés en estudiar esto que estaba pasando en la población médica. Entonces, hoy día me voy a enfocar básicamente a estos dos profesionistas de la salud, que son enfermería y medicina, no porque no haya otros, hay laboratoristas, hay camilleros, compañeros, hay muchos otros, pero los que están en un contacto directo y tienen que intercambiar interacciones, tener interacciones con pacientes, pues son las enfermeras, los enfermeros y las médicas o los médicos. La que sigue, por favor. Y entonces nada más para mostrarles algunos datos que quise traer de estas dos áreas, ¿no? De enfermería, por ejemplo, esta publicación que se llama La salud mental y el bienestar de las enfermeras y las parteras, que es lo que es una midwife en el Reino Unido, nos habla de que el 40% más o menos tiene síntomas de burnout o desgaste. De ellos, casi algunos reportes, dependiendo de qué tipo de enfermeras y en dónde trabaja cada enfermera, tiene cansancio emocional, que ahorita les voy a decir lo que es el síndrome de burnout, despersonalización, hasta 30%, y sensación de bajos logros, hasta el 30%. Un poco más aumentado, y todo esto es antes de la pandemia por COVID-19. En China, el reporte es muy parecido, un poquito más alto, de estas diferentes dimensiones del desgaste. Y en México, en cuidados paliativos, esta es una publicación de gente que trabaja en cuidados paliativos, 34% con burnout en general y 37, 37,5, 38 casi en estas dimensiones que son dimensiones del desgaste profesional. Y bueno, para situarnos, la que sigue, de favor. Para situarnos, si quieres, darle clic para que aparezca el texto. En lo que es el síndrome de desgaste, esto lo describieron por alrededor de 1974, una psicóloga que se llamaba Cristina Maslach, la verdad no sé si todavía vive, y un doctor que era Freudenberger, y habla de cómo al romperse defensas que psicológicamente usamos siempre para trabajar o lidiar con el estrés del trabajo, puede haber este síndrome de desgaste o de quemado, por eso le pusieron en inglés, nosotros le llamamos desgaste. La que sigue, por favor. Y Freudenberger lo mencionó como, aparte del riesgo de los que están en la profesión de curar, de ahí que enfermeras y médicos seamos como los más en riesgo, y puso estos factores o los describió muy tempranamente en este libro que se llama Burnout, el alto costo de un desempeño alto, así se llama el libro, y ahí pone los ideales altos, lejos de ser un factor necesariamente de excelencia, pueden ser un factor, dependiendo cómo se manejen, de riesgo para burnout, y la necesidad de sacrificarse por otros también. La que sigue, por favor. Y este síndrome se caracteriza por tres síntomas o tres complejos de síntomas. Uno es el agotamiento físico y emocional, si le das clic, por favor, y que lo vamos a ver con cosas tan sencillas y tan cotidianas que creo que a todos nos pasan, como no querer levantarnos, no poder levantarnos, quedarnos dormidos, no oír el despertador, o la parte que pasa de despertarse y decir no quiero que empiece el día, no quiero, yo quisiera que fuera domingo. Bueno, todo eso va hablando que hay ya un agotamiento físico, y no nada más físico, sino emocional muchas veces. Llegar tarde con frecuencia, tener resistencia a ver ciertos pacientes que los vas dejando hasta el último, como porque te mueven mucho y porque te agota verlos, tal vez el sufrimiento o tal vez el tipo
de personalidad del paciente, pero todo eso habla de que estás agotado físicamente y ya no tienes la misma capacidad para aguantar el estrés que habitualmente estamos entrenados para tener, aunque a veces pues rebasa nuestro límite, ¿no? Quedarse dormido en sesiones, bueno, es la típica. Otra parte de este síndrome muy importante es la despersonalización. Normalmente cuando nos enfrentamos a algo muy intenso, por ejemplo, un accidente, el fallecimiento de alguien súbitamente, una noticia grave, lo primero que hacemos es decir, no, no es cierto. Y como sentir que no es cierto, como que no nos ha caído el 20. Esto es parecido al mecanismo de despersonalización que nos hace alejarnos afectivamente como una forma de cuidarnos, de autocuidado. Pero ¿qué pasa en los ámbitos médicos o de enfermería? Que sí, que estamos constantemente enfrentándonos a estrés, a la muerte, a que alguien te está diciendo cosas desagradables, por ejemplo, un paciente que está en delirium. Si pasamos por eso constantemente, empezamos a echar mano de mecanismos de despersonalización que nos hacen como no sentir nada, ya no me importa. Lo malo de esto es que no es tan selectivo como quisiéramos. A veces instalamos esta parte de desapego emocional, pues a todo nuestro ámbito como persona, y la gente aún saliendo de su trabajo puede tener la sensación de desconexión o una sensación muy fea, muy difícil que así es la despersonalización, como de que no sientes nada o sientes que tu vida es como una película, como que no puedes hacer conexión con tu gente. Y bueno, raya a veces en actitudes cínicas, donde parece casi hasta cruel, ¿no? Con los pacientes. Y esto no necesariamente es consciente, o sea, la gente muchas veces no se da cuenta y no necesariamente es voluntario. Entonces, no es que la persona sea mala, es una defensa que se está exacerbando pues, por el estrés a lo mejor muy continuo o muy intenso que se está teniendo. Y la otra parte de este síndrome es que el individuo que va padeciendo todo esto va teniendo la sensación de que su desempeño es muy malo. Y esto es otra vez como un círculo vicioso malo, porque entre más mal se sienta, más pues inútil o no buen elemento, pues más mal va a desempeñar las cosas, más va a estar a lo mejor tenso, preocupado y más errores puede tener, y entonces se confirma lo que empezó a sentir, que era que no sirve para nada, y esto hace que pues la gente que tenga esta percepción, lejos de pedir ayuda, muchas veces se retrae, no hace sus dudas, no pregunta las dudas, se queda siempre como, híjole, habré hecho bien, habré hecho mal, híjole, quién sabe, pero qué pena preguntar, porque seguro los demás todo lo hacen bien. Entonces, esta parte también se vuelve, y esto tiene que ver mucho, por ejemplo, con síntomas depresivos. Este es uno de los síndromes muy importantes y yo se los presento aquí porque es una antesala de lo que llamamos ya psicopatología o problemas que a veces le ponemos el nombre de psiquiátricos, ¿no? Esto es una antesala y todo mundo, todos los que estamos sobre todo expuestos a trato directo con pacientes, podemos llegarlo a tener. Y bueno, no se diga actualmente. La que sigue, por favor. Ahora, ¿cómo estamos en esto del burnout que ya les expliqué? Esta publicación, que es muy sencilla, pero se me hace como muy bien hecha, publicada por Durango en la revista del IMSS hace unos años, que juntó 116 especialistas, residentes especialistas de diferentes áreas del hospital. Y si se fijan, miden las 3 dimensiones que les acabo de decir de burnout y llama la atención que en el artículo reportan casi 90% de burnout, o sea que casi el 90% de su personal tenía burnout, y una prevalencia alta de alteración en las 3 dimensiones, tanto agotamiento emocional, despersonalización, que es la más alta, 54%, y bajos logros. Y lo pone como por especialidades. Si se fijan, la segunda grupo de barritas, que es la de cirugía, podríamos decir que a pesar de que sí están agotados, no están tan agotados, tienen o usan la despersonalización, sí la tienen, pero tienen una parte muy buena que es la satisfacción o la sensación de que logran cosas. Tal vez esto tenga que ver con la naturaleza de la cirugía.
los cirujanos acaban una cirugía y más o menos saben si les fue bien o no. En cambio, un internista, pues hasta en 6 meses que el paciente regrese y vean si bajó de peso y si se tomó la medicina, y entonces hasta entonces saben si hicieron bien las cosas, ¿no? Entonces, dependiendo de la naturaleza, pero estas son como diferentes especialidades. Las rayitas naranjas hablan mucho de la despersonalización, que desgraciadamente pues está muy alta en ginecología, medicina, ortopedia. La que sigue, por favor. Este es datos de Norteamérica, de Estados Unidos, que se han dedicado a hacer anualmente un reporte nacional en que incluyó 2019, más de 1,500 médicos de más de 29 especialidades. Se encontraron igual burnout en 44% de ellos. Y pues ahí pueden encontrar las diferentes especialidades, urología, una de las más altas, medicina física y de rehabilitación también. La que sigue, por favor. Y otro síndrome que también es bien frecuente y coexiste con el síndrome de desgaste es lo que le llamamos desgaste por empatía, trauma vicario, estrés postraumático secundario, a diferencia del primario, en el que el individuo, la persona que estamos atendiendo, la que vemos, es la que tiene el evento traumante o traumatizante. Aquí el que ve es el médico o el psicólogo o el enfermero, ve a la gente sufrir por algún trauma, ya sea dolor, ya sea porque tuvieron un accidente, y que el médico, el profesional de salud se empape de ese trauma, también da sufrimiento al que lo ve secundariamente por ahí, por eso de ahí los nombres, y resulta el deseo de ayudar a alguien, y es un residuo emocional que va quedando. Mucho les he dicho actualmente a algunos colegas que, bueno, la gente que está, por ejemplo, en terapia intensiva, está viendo a gente que o le falta aire o está angustiado y aunque no le esté poniendo atención al paciente de al lado, está oyendo los lamentos, está oyendo y oliendo cosas. Entonces, mucho más de lo que vemos y somos conscientes de que registramos, se va registrando en la mente y eso se va quedando en nuestras neuronas o en nuestros cerebro, y son residuos emocionales que se quedan y después vienen en la noche, la que sigue, por favor, en forma de síntomas que les llamamos síntomas intrusivos, que es una de las partes características de este síndrome, el estar con pensamientos o imágenes asociadas a experiencias traumáticas del paciente, no sea, el paciente que está sangrando y que no deja de sangrar y ya sales a tu casa y sigues viendo eso, o lo que le pasaba a muchos colegas que alucinaban los monitores, porque pues, llegan a su casa y siguen oyendo el monitor y se despiertan a medianoche sintiendo que ahí está el monitor o que están tocando el timbre para llamarlos. Entonces, son estos síntomas intrusivos que son muy molestos y pueden ser también pensamientos constantes de, ay, le habré dejado esto, no le habré dejado el otro, lo habré hecho bien, le dejé cerrado la solución. Todo eso habla del estrés que estás sintiendo y también la parte de que estás extenuado de ver sufrir y de estar viendo al otro sufrir un trauma. Los síntomas de activación fisiológica vienen con todo esto. Al estar en este estado de que se repiten muchas eventos en tu mente, pues se aumenta la presión, se aumenta la frecuencia cardíaca, hay gente que despierta sudando, como si fuera estrés postraumático. De hecho es muy parecido al estrés postraumático. Aumenta la irritabilidad o la reactividad ante diferentes eventos. Entonces alguien que está en este estado a lo mejor le dicen o le llaman la atención y puede sentir que lo humillaron, que lo regañaron horrible, que lo van a correr, cuando a lo mejor no era eso, pero hay una hipersensibilidad, las cosas o las exigencias se vuelven casi amenazas y aumenta mucho la frustración. Y ante todo esto, una de las cosas que tratamos de hacer automáticamente es evitarlo. Entonces se van evitando la exposición. Si puedo evitar
ir a cierto paciente, ir a ver a cierto paciente o evitar hablar del asunto con mis compañeros. Entonces, lo que nosotros les pedimos de hablen, busquen ayuda, a veces cuando está muy fuerte el síntoma, pues realmente lo que menos dan ganas es de volver a platicar cómo se te murió el paciente. Entonces, es entendible, pero de todas formas les invito a que hablen. Y lo que mucha gente hace es automedicarse, ya sea si saben algo de farma, los médicos pues, se toman sus benzodiazepinas o tomar alcohol o alguna sustancia, y esto pues obviamente se va volviendo un problema por sí mismo. La que sigue, por favor. Bueno, es muy parecido. Otro tipo de daño o de estrés o de estresores, el moral, que es algo que se ha vivido mucho, se describió hace muchos años, de hecho en Grecia, perdón, de gente que regresaba de la guerra y se quedaba como con un remordimiento o con una sensación de deshonra, pues, seguramente por haber matado muchos, y que no se reponían hasta que no iban a hablar de todo lo que habían vivido, casi que a pedir perdón, y esto le llamaban limpieza social. Y a hoy día lo aterrizamos, hoy en la pandemia, en que puede ser que haya un conflicto emocional, psicológico, al ser testigo o al ser el que estás haciendo o dejando de hacer algo que tú sabes que en tu código ético, en tu código moral, como persona, harías, pero a veces en la situación actual de tanta urgencia se han dejado de hacer algunas cosas tan eh, no fácil, pero pues, así tan próximo como tener que decidir a quién darle un ventilador y a quién no. Y eso deja una huella o un trauma moral. La que sigue, por favor. Y aquí, tan así es que algunos han podido publicar algunas situaciones que pueden estar asociadas a trauma moral con respecto a la pandemia actual. Y creo que ustedes más que nadie lo estarán viviendo. El tener que seguir órdenes que a veces no estoy tan de acuerdo, pero es lo que te dice tu jefe y no sabes si sí le va a ayudar al paciente o no. El mismo hecho de que en una situación de emergencia, pues muchos incidentes clínicos chiquitos, no tan graves, no se reportan, o algunos graves no se reportan y tú te quedas pues, pensando, yo debería de haberlo reportado, pero ahorita ¿cómo lo voy a reportar si nadie me va a hacer caso porque está todo el mundo en otra cosa? Entonces, todos estos hechos también van dejando una huella. La que sigue, por favor. Y bueno, a grandes rasgos, lo que yo les quisiera transmitir es que estos estresores, además de los laborales que ya les he ido poniendo, obviamente cada individuo tiene sus estresores extralaborales o personales, o sea, además de todo, se regresa a una casa donde hay hijos para cuidar o donde hay papás a quien cuidar también. Y todos estos estresores se juntan dando un impacto tanto físico como emocional en el individuo. Y físico también es bien importante porque muchas veces registramos muchos eventos estresantes y no registramos las emociones, no registramos, ¡ay, ya me angustié!, sino lo registramos y no nos damos cuenta, no lo hacemos consciente y al rato nos duele el estómago, nos da diarrea, y nos da dolor de cabeza. Y ese es el impacto en la parte muy física, que el cuerpo y la mente no estamos separados, aunque siempre lo hablemos como por separado, pero obviamente se sabe que el estrés altera mucho el sistema inmune, el sistema muscular, el sistema cardiovascular. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Cada individuo tiene su historia, cada individuo resiste más o menor estrés, pero algo que sí varía mucho es el grado de apoyo que se tenga durante todos estos momentos de estrés, el grado de supervisión, por ejemplo, de nuestros maestros, nuestros jefes, el grado de que se pueda discutir algo. Los autores del trauma moral comentan que pues no es lo mismo que alguien se te haya muerto porque no le pusiste el ventilador, porque se lo decidiste poner al otro que viste como que tenía más chance, y que tú lo puedas hablar y discutir y que te digan, oye, pero mira, para la próxima, ¿por qué no haces esto? Y entonces hay un crecimiento postraumático.
hay un aprendizaje, a pesar de algo que es duro y a pesar de algo que no gusta, hay un aprendizaje. Si la gente, además, en todo este contexto, sigue cosas de autocuidado, como dormir bien, hacer algo de ejercicio, comer, no consumir sustancias, o incluso si acude a psicoterapia, hay crecimiento postraumático, o sea, sí duele, pero se puede sacar también un crecimiento. Y en cambio, si todo esto es bajo, si no hay supervisión, si no hay autocuidado, si jamás se piensa en tomar alguna terapia o pedir, aunque sea una supervisión, es más probable que todos estos síndromes a la larga produzcan una alteración en la salud mental y en el bienestar. La que sigue. Y bueno, regresando entonces a esto, vamos con los síntomas psiquiátricos. Todo esto son pues, pequeños o algunos de los miles de datos que hay acerca de la salud mental en enfermería y en personal de salud, en médicos. De nuevo, porque en Inglaterra tienen un buen equipo de cuidado de la salud ocupacional. Esta parte también resume las alteraciones principales a nivel de salud mental o lo que diríamos psiquiátricas, ya no el desgaste, ya no el estrés tal cual, sino qué tanto a lo largo del tiempo se van teniendo síndromes depresivos, ansiosos. Y bueno, se ve que depende mucho de qué tipo, por ejemplo, de enfermera, las de comunidad un poco más estresadas, más alteradas en salud mental. Ahorita les voy a enseñar el cuestionario. Las de hospitales un poco menos, tal vez tienen más apoyo y gremio. Y la población general, pues sí, es un poco más baja. 34% de ansiedad moderada o mayor, 37% con síntomas depresivos importantes y 39% con estrés postraumático en enfermeras de urgencias, que son las que reciben pues, traumatizados, golpeados en urgencia importante. Y estos son datos, salieron publicados en julio del 2020, pero abarca básicamente antes del COVID. Entonces, así estábamos antes del COVID, o así estaba el Reino Unido. Veremos las posteriores, la que sigue, por favor. Este es cuestionario que si se fijan es muy sencillo, son 12 preguntas, pero averigua mucho, por ejemplo, desde el funcionamiento social, si eres capaz de concentrarse, si sientes que tiene importancia lo que haces, si puedes tomar decisiones, si disfrutas tus actividades cotidianas, si eres capaz de enfrentar los problemas, si a pesar de todo eres relativamente feliz. Son cosas que te van apoyando para tener funcionamiento social. Después explora algunas preguntas de ansiedad y depresión. Una de ellas muy importante, que es la falta de sueño, que es como un marcador biológico muy importante. La gente que ya tiene alterado el sueño, en general tiene o una ansiedad o depresión, pues clínicamente relevante. Y la pérdida de la confianza, que es otra de las dimensiones. Y con esto sacaron los datos que les presenté en la diapositiva previa. La que sigue, por favor. Bueno, y si nos vamos a médicos, ahí sí que, aunque no es competencia, creo que estamos todavía peor. Este es un metaanálisis, o sea, la reunión de varios estudios y trataron de sacar ahí conclusiones. Si se fijan, reunieron 17.560 individuos de diferentes lugares del planeta y encontraron una prevalencia del 28, casi 30% de depresión. Cuando se pusieron muy estrictos, con instrumentos muy estrictos para el diagnóstico de depresión, baja a 20%, pero de todas formas es una prevalencia bastante importante. Y en algunos de los estudios, que son longitudinales, que se miden a lo largo del tiempo, se encontró que el 15%, casi 16% de la prevalencia de la depresión se podía adjudicar a entrar a la residencia. O sea que el entrar, iniciar la residencia, sí es un factor asociado con depresión. La que sigue, por favor. Y otra es, esta autora que es Derby, es una doctora
estadounidense que se ha dedicado muchos años a estudiar el fenómeno de bienestar, de burnout, de depresión en todo el gremio médico, y lo que hace, que es una tabla gigante, de nuevo estudian burnout, ahí vienen las dimensiones de agotamiento emocional, despersonalización, y lo estudian en diferentes etapas de los médicos. Estos son estudiantes médicos comparados con población normal de la edad de esos estudiantes, residentes médicos comparados con gente de esa edad, y gente, médicos jóvenes ya que ya recibidos comparados con población de esa edad. Y para que no nos pongamos a ver paso por paso, aquí lo importante es estos cuántos se diagnosticaron o salieron positivos para depresión. Y nuevamente, los médicos aquí, por ejemplo, estudiantes médicos 10% versus 9%. Perdón, aquí no es tan alto, perdón, es más alto de hecho en la población general, pero ay, es que perdón, con razón no lo encontraba. Aquí está, los estudiantes médicos, estos son los médicos ya un poco jóvenes, ya recibidos, que tienen 39.9% de positividad para depresión, 43% en población general, y 50%, este es el único grupo, el de residentes, que está mayor que la población general, 51% versus 41% de depresión, de prevalencia de depresión en los médicos que están en la residencia con esas edades. Y si se ponen a ver calidad de vida, también es un poco peor en este mismo grupo, ¿no? 6.8, el máximo es 10 en esta escala de calidad de vida, y 7 en sus controles. Entonces, no solamente hablamos de burnout, sino de depresión y también de peor calidad de vida. La que sigue, por favor. Y bueno, en México hay varios estudios, este es un estudio de poquitos residentes, donde si se fijan es un estudio a lo largo del tiempo, a los 6 meses y al año, inicial a los 6 meses y al año, y les aplican síntomas depresivos. Lo que podemos ver es que a los 6 meses de haber entrado a esta residencia es cuando puntean o aumentan más los síntomas de los tres, tanto síntomas depresivos como ansiosos y como ideación suicida. La que sigue, por favor. Y bueno, esta parte de ideación suicida o de conducta suicida, que la conducta suicida abarca desde los pensamientos hasta los intentos y también ya el hecho consumado que se da, cuando se da. Y es un gran problema. En Estados Unidos, por ejemplo, la tasa de suicidios en residentes es de 28 a 40 por 100,000 y en población general es de 12.3 por 100,000 personas en población general. O sea, es pues, el doble, un poco más del doble en algunas ocasiones. En Japón, en un estudio de poquitas personas, 91 residentes, se encontró que 38% tenían ideación suicida pasiva, que es este pensamiento de, ay, ojalá me muera, ojalá me atropellen, ojalá me pase algo y ya no tenga que seguir viviendo, 38%. Y 22 ya habían tenido una ideación suicida activa, que ya es tener un plan, o pensar voy a juntar todas las pastillas, voy a inyectarme tal cosa. Eso ya es un poco más todavía planeado. Y también en cuanto a causas de fallecimiento, en Estados Unidos se encontraron de esta cantidad de residentes que fallecieron entre 2000 y 2014, 80 fallecieron por neoplasias, que pues también es triste, 66 por suicidios, y aquí 51 hombres, que son los que más logran tener un suicidio consumado, como le decimos, y los métodos más frecuentes, armas de fuego y alguna sustancia.
y de ellos también había 51 con accidentes, que aunque se considera un accidente, muchas veces tiene que ver con la toma de sustancias o con un exceso de trabajo, un estado de cansancio intenso, o a veces con algún intento suicida. La que sigue, por favor. Y bueno, en todo esto, pues sí es alarmante. De los datos más recientes, también 18.5 por 100,000 habitantes se suicidan en las enfermeras. Este es un estudio de San Diego que tratan de extrapolar a todo Estados Unidos, y 40 por cada 100,000 habitantes de los médicos, ¿no? Mientras que en la población general, pues esto es de 15.9. Entonces, pues los médicos más que duplicamos el índice de suicidios. La que sigue, por favor. Y bueno, un aspecto más, y creo que es el último que toco, como del impacto, por qué es importante atender la salud mental, es el trastorno por uso de sustancias. Y aquí en México ya viene siendo un problema importante. No encontré datos así como los tengo aquí de Estados Unidos, y creo que es un área de oportunidad de estudio. Es algo bastante difícil de estudiar porque difícilmente alguien te va a confesar, por así decir, si está usando sustancias. Pues porque se teme mucho, ¿no? Al estigma, que esa es una parte importante, y la otra a las represalias por parte de la gente que está en enseñanza o las autoridades de cada hospital. Sin embargo, pues cuando se dan cuenta, muchas veces pues ya es porque hubo un accidente o porque hubo un error médico muy importante. En Estados Unidos es un gran problema de uso de sustancias. Se encontraron en un seguimiento de 44,612 residentes, se encontraron 842 con trastorno de uso de sustancias, que es un porcentaje bajito, es 2%, pero de este 2%, el 86%, o sea, casi todo, empezó su uso de sustancias durante la residencia. Solo el 14% tenía uso previo y siguió usando sustancias en la residencia, pero la gran mayoría empieza el uso de sustancias durante la residencia. El promedio, más o menos, desde el inicio de la residencia, el primer consumo de sustancias fue 29.5 meses, o sea, más o menos 2 años y cachito, para ahí del R2, y en general para que alguien lo detectara o que hubiera un problema o alguien notara que estaba usando sustancias, pasaban 4 meses. Y una parte importante de estos 7.3, o sea, 28 de los residentes que tenían uso de sustancias fallecieron durante su entrenamiento, durante su residencia, y 44, o sea, el 11% para el 2010, o sea, un año después, ya habían fallecido también por uso de sustancias. Y aquí viene una lista a la derecha de las diferentes sustancias. Ahí hay mucho uso de opioides, pero si se fijan, bueno, hay un poco de todo. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿por qué es importante entonces la salud mental de los profesionales de salud? Espero haberlos convencido de que sí hay una prevalencia alta, y no es porque seamos un gremio especialmente débil o adicto, sino es estamos expuestos a muchos estresores, a mucha demanda profesional y emocional, y a veces la parte emocional no la traemos trabajada, no es parte de nuestra formación médica ni de enfermera. Si acaso nos dan 1 o 2 clases de psicología o de salud mental, pero no nos entrenan, por ejemplo, a lidiar con un paciente grosero, no nos entrenan a poder poner límites a veces, y la verdad es que esas partes, claro que van menguando.
Y hablé entonces a la izquierda de todas las repercusiones personales, o más o menos hablé de ellas, el alcohol, el suicidio, la depresión, que para mi gusto es algo pues, totalmente lamentable. La otra parte es que sí, la vida personal de pareja, con la familia, se ve muy alterada con burnout o con cualquiera de los otros problemas de salud mental. Y a nivel administrativo, también hay muchas repercusiones, por lo que a las autoridades les debe de preocupar. Se ha encontrado, y ya no les quise poner más estudios porque los iba a marear, una disminución en la calidad del cuidado en general con la gente que tiene burnout, y eso es pues, obvio. Si estás menos atento, te sientes incapaz, estás agotado o despersonalizado, hay aumento también de errores médicos, hay disminución de la satisfacción, por lo tanto, que tiene el paciente de su tratamiento o de su atención, por lo tanto, también más riesgo de una demanda, por ejemplo. Y hay una disminución general de la productividad y el esfuerzo profesional. Y el riesgo aumenta cada vez estoy viendo los chats, ahorita sí le respondo, claro. Y esto aumenta mucho la probabilidad de una renuncia del personal, del médico, de la enfermera. Entonces, por todo esto es bien importante atenderlo. La que sigue. Bueno, y lo que me van preguntando, ¿qué hacer? Sí hay muchas cosas que hacer, afortunadamente, si no, la verdad no tendría mucho sentido presentarles algo que no tiene solución. La que sigue, por favor. Bueno, sabiendo que todos hay diferentes factores, desde la parte muy individual, que es lo primerito que se empezó a estudiar hace 20, 30 años, ver, no, pues si son la gente border la que más le da esto, o es la gente muy, no sé, muy rica la que le da el burnout. Y bueno, no, hay muchos factores biológicos, genéticos incluso. Hoy día se sabe que la predisposición a la depresión, al suicidio, a la ansiedad, a muchos problemas tienen una parte genética, una parte, no son determinantes. Hay factores sociodemográficos. Obviamente no es lo mismo una madre soltera que una enfermera que tiene su pareja, que la ayuda, que tiene buen apoyo psicosocial. La etapa de la vida también es una parte muy importante. No es lo mismo alguien que ya está por retirarse a alguien que está apenas entrando. Y la personalidad de cada quien, claro que influye. La parte ocupacional, pues desde el tipo de trabajo, el grado, la experiencia, se habla mucho de que la gente que tiene poca experiencia que va entrando es la que más se puede estresar. También la historia de cada uno de exposición a factores estresantes o amenazantes, pero también en la parte ocupacional pues, no es lo mismo un servicio de traumatología a un servicio de cirugía electiva, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues obviamente tienen diferencias, factores organizacionales que también tienen mucho que ver y que es algo que actualmente se está tratando de mejorar, porque ahorita les pongo otras diapositivas donde hablan de eso, y el equilibrio trabajo-vida, qué tanto impactan los aspectos personales o familiares en el trabajo y viceversa. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí para resumir, es otra vez una revisión sistemática, metaanálisis de diferentes alternativas de tratamiento que se han hecho. Para quien les gusta estos forest plots, que son como se presentan los metaanálisis, pues sí hay algunas intervenciones que se ve que son muy efectivas, como esta, que está muy a la izquierda, que entre más a la izquierda esté y estas rayitas no toquen la línea vertical central, pues se supone que son más efectivas. ¿Y qué cosas se han ido valorando? Modificaciones ambientales, por ejemplo, duración, frecuencia de las guardias, intervenciones individuales o en pequeños grupos, otras técnicas de estrés, entrenamiento en autocuidado, que es
como higiene del sueño, ejercicio, cómo comer bien, habilidades de comunicación, por ejemplo, diferentes talleres para tratar pacientes difíciles, intervenciones de pertenencia, que en algunos países es muy importante porque llegan muchos extranjeros y no sienten que pertenecen a la institución, entonces se alienizan y se estresan mucho por eso, y atención plena. La que sigue, por favor. La que sigue. Gracias. Pero lo que sí es cada vez más acentuado y más conocido, a diferencia de hace 20, 30 años que se decía, tú detecta al que está burnouteado y que vaya a terapia, que tome medicamento y si no funciona, lo sacas, ¿no? Y cada vez más esta publicación desde el 2017 se dedica todo el tiempo a hablar de la institución. Ellos dicen, los residentes o los médicos no son la raíz del problema, se debe abordar algo como un tema institucional. De hecho, dicen, deja de ver al individuo y empieza a ver la institución. Entonces, por ejemplo, dice, les decimos a los médicos que duerman más, que coman mejor, que coman granola, que hagan yoga, que se cuiden mucho, y parece entonces que el mensaje es, el que está mal es el individuo. Y no, lo que ellos discuten en todo este compendio, que está muy interesante, no es el individuo el que está mal, es la institución y la organización. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿qué hay con esto? Ahora con la pandemia, nuevamente Derby, que es la doctora que les digo que se ha dedicado pues, mucho de su vida a estudiar esto, pues lo que han encontrado, y es información que dio en un congreso reciente, no está publicada todavía, es que la ansiedad ha aumentado 3 veces, los trastornos depresivos 4 veces, y la ideación suicida hasta 2 veces. Entonces, si ya teníamos un panorama difícil, ahora creo que es un panorama también, pues peor. La que sigue. Pero bueno, ¿qué hay que hacer? Sí hay cosas, sí hay intento y es un poco también el objetivo de presentarme por aquí. Hay todo un sistema actualmente que se llama Cuidemos a quien nos cuida, que tomando en cuenta todos los problemas de salud mental esperables y previos en la población en México y en el mundo, se hicieron estas 5 clínicas, la que sigue por favor, y estas clínicas tienen hasta teléfono para hablar de emergencias, sobre todo la primera que se llama de crisis emocionales y ideación suicida, y también nos hemos dado la tarea, muchos profesionales, obviamente no solo yo para nada, de hacer diferentes videos, audios para poder trabajar, por ejemplo, en la respiración diafragmática, relajación muscular, ahí pueden acceder. Esto si se hace frecuentemente, aunque parezca como demasiado simple, va ayudando a que toda la parte simpática o adrenérgica del cuerpo se atenúe y se pueda mejorar la salud en general y se bajen las molestias somáticas como colitis, gastritis. Pero hay que hacerlas pues, seguido. La que sí. También en esta misma página, que también han hecho varios colegas, se subieron algunas videos para yoga, otros para medidas de higiene del sueño. Un colega de rehabilitación se dio la tarea de subir 30 videos de ejercicios de 7 minutos. Está buenísimo, están buenos los ejercicios. Todo como para cuidar el cuerpo y cuidar la mente, porque son coordinados. La que sigue, por favor. Y sesiones de atención plena, que ya algunos de ustedes habrán probado, que están todavía actualmente, se llegaron a tener 3 veces al día, actualmente estamos teniendo todos los días, incluyendo domingo, sábado, domingo, a las 8:30 de la noche en esta liga. Nada más hay que entrar a la liga de Zoom. La que sigue. Y otras intervenciones que nos han servido es la terapia grupal. Hay posibilidad de dar terapia grupal, ya sea en línea, que es como
mucho ha funcionado, se hacen grupos de 10, no más de 10, 15 personas, con terapeutas expertos de la Asociación Psicoanalítica de Terapia Grupal, y esto ayuda mucho a reducir el estigma, porque entonces se da cuenta que pues no estás loco, que estás sintiendo lo mismo que la mayoría está sintiendo de una forma u otra, y además a encontrar soluciones juntos también en la parte emocional. Entonces, también tenemos la opción de hacer en el sitio de trabajo y hacer cosas especiales para liderazgo y organización. Tenemos algunos terapeutas especiales para trabajo en liderazgo. La que sigue, por favor. Y bueno, mucho se ha propuesto desde experiencias de otras pandemias, el que se hagan campañas, que se apoyen a los familiares, que se sientan legalmente seguros, que se dé capacitación, protección adecuada, que se quite el estigma o se trabaje contra el estigma de problemas de salud mental y que se reconozca el esfuerzo de la gente y de los trabajadores en forma explícita y pues contundente. La que sigue, por favor. Y bueno, ya para acabar, otro intento que queremos seguir apoyando es un programa nacional que queremos irlo haciendo cada vez más difundido. Ahorita estamos atendiendo a algunos, no somos muchos los que estamos en el programa, pero queremos irlo expandiendo para tener un programa nacional de salud mental para residentes, como una especie de observatorio de la salud mental. E idealmente sería de todo el personal de salud. La que sigue. Y estos son los últimos recomendaciones que se hacen para mejorar el bienestar en los médicos, y aquí dicen los médicos, y este artículo es de médicos, pero no es excluyente, no realmente es para todo el personal de salud, ¿no? Aprovechar el poder del liderazgo, y esa parte creo que es súper importante, hacer una comunidad, un factor importante, muy importante para el burnout o para el deterioro de calidad de vida, es la satisfacción en el trabajo, y la satisfacción tiene que ver como que te retroalimenten en lo que estás haciendo bien y lo que estás haciendo mal en una forma constructiva, y también pues, que te puedan ir, que tú puedas ir enseñando a los otros. La que sigue. Creo que es todo, no sé si queda alguna pregunta. Muchas gracias, doctora Natasha. Sin duda son temas que ahorita nos competen a todos, y bueno, si los participantes quieren hacer alguna pregunta o hacerle algún comentario a la doctora Alcocer, favor de levantar la mano desde sus plataformas para que les podamos activar el micrófono sin problema. Mientras vamos a comenzar, doctora, con las preguntas del chat. Igual agradecerle a Natasha por toda la cooperación, todo este trabajo que el Instituto, quiero aprovechar para dar el reconocimiento al Instituto Nacional de Nutrición, que a través de la doctora Natasha ha hecho un trabajo ejemplar a lo largo de la pandemia. Quizás ustedes de alguna forma han escuchado ya varias veces que hemos presentado estos proyectos, tanto del mindfulness como de Cuidemos a quien nos cuida. La doctora Natasha Alcocer ha sido parte esencial de este trabajo. Entonces sí creo que ha sido como una de las personas que más ha significado dentro del punto del tratamiento para el personal sanitario, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias, Natasha, y bueno, que sea también esto una ventana, no nada más de reconocimiento, sino de que sabemos que hay gente que está preocupándose porque nosotros estemos bien. Muchas gracias, doctor Javier. Vamos a iniciar con las primeras preguntas. La primera pregunta la hizo el participante o la participante Ivonne. Dice lo siguiente: con el panorama que se tiene sobre la duración de la pandemia, ¿cuáles serían las recomendaciones para poder tener una salud mental adecuada y continuar con nuestro patrón laboral de forma correcta?
Esto, pues obviamente ha sido muy largo, más crónico de lo que pensábamos. Y no, yo creo que nos hemos ido adaptando y cada vez retomamos. Creo que una parte muy importante es el cuidado corporal, y parezco yo nutrióloga o algo, pero es muy importante darle mantenimiento al cuerpo. Antes de pensar, o sea, antes de que el cerebro se despierte, casi que deberíamos de tener una parte física de mantenimiento. Entonces sí les recomiendo escoger su ejercicio favorito, darle algo de tiempo, aunque sean 10 minutos, no es poca cosa, más vale poquito muchas veces. Y esa parte creo que tiene que insertarse en nuestra rutina. Y la otra es hablar. Yo recomiendo mucho hablar de lo que se siente. Si uno nota que tiene dificultad para saber qué siente, entonces pues pedir ayuda, aunque sea para ir entendiendo qué siente, porque sí a veces no nos educan a saber qué sentimos, no nos dicen qué es eso de sentir, y eso depende ya de cada familia, de cada gente, pero es muy importante poderlo compartir, externar, contactar. Sí, afortunadamente tenemos esto del Zoom, pero se nos ha quitado mucho de la amortiguación social que antes teníamos, ¿no? A lo mejor antes no se hablaba mucho, pero te daban una palmada, veías al otro reírse, y eso te alimenta, y ahora es algo diferente que nos estamos adaptando. Entonces, sí, el hablar, el compartir de alguna forma, que no se acabe esa parte de compartir, y el cuidado corporal, el cuidado sí, de físico, ¿no? Hacerle caso al cuerpo. El cuerpo va a dar síntomas cuando le estás cargando de más físicamente o de más emocionalmente. Se encarga de darte algún síntoma, pero hay que hacerle caso, si no, pues, no sirve. Igual en la OMS ayer hizo un atento llamado a que controláramos nuestra necesidad de información con el fin de disminuir nuestro estrés, ¿no? Y vale la pena que centremos nuestros ciclos, llamémoslo así, de información a grupos como muy específicos, tratar de englobar a nuestros sectores. El conocimiento de lo global ha terminado siendo muy desgastante. O sea, el saber que ahorita ya está pasando algo en Europa ya nos empieza a desgastar ahorita, ¿no? Entonces creo que hay que limitar un poquito el contacto con nuestras, no sé, con la facilidad que tenemos ahora para obtener información y gestionar nuestro estrés, ¿no? Así como bien menciona Natasha, ¿no? O sea, las estrategias que menciona Natasha y en las que ha trabajado, esas estrategias de meditación, de atención plena, además de cuidar a tu cuerpo, como menciona, tanto en alimento y actividad física, creo que vale mucho que no se nos olvide, ¿no? Lo que decía Natasha también es bien importante. Creo que todos le apostamos a una parte, pero con el tiempo ha sido mucho tiempo, ¿no? O sea, ya son 8 meses, nos hemos ido desgastando poco a poco y de repente la situación es vuélvete a adaptar nuevamente. Es como casi hasta irrisorio, ¿no? Tener que seguirse adaptando en cada uno de los momentos. Creo que lo más importante es ya no tener que adaptarnos tanto, sino ir ajustando, haciendo pequeños ajustes, ¿no? A todas estas cosas. No sabemos exactamente qué va a pasar en diciembre, qué va a pasar en noviembre, pero hay que hacer como lo más continuo de lo que hemos hecho. Y pues bueno, creo que sí es importante todo esto que mencionó de herramientas. Hay que tomar todas las que podamos y todas las que estén a nuestra mano para echar como en estos tiempos difíciles un poco más. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos otra pregunta del usuario Rubí Angélica. Ella pregunta, ¿qué se puede hacer cuando el personal que tiene enfermedades crónico-degenerativas entra a laborar de nuevo? Sabemos que esto del COVID ya se va a quedar por mucho tiempo y bueno, van a entrar y van a regresar a trabajar con mucho miedo, con tristeza y con desesperación, porque saben que bueno, ya no va a ser lo mismo que antes. ¿Qué es lo que se puede hacer o qué puede hacer el personal de salud al respecto, doctora? Una estrategia que sí nos sirvió, no, sí me escuchan, ¿verdad? Una estrategia que sí nos sirvió en el hospital de nutrición, porque ahí ya regresaron mucho del personal en riesgo, fue hacer pequeños grupos. Y la gente, digo, eran grupos de 20 no más, que hablaran cómo les había ido en la cuarentena, o sea, qué habían hecho. Estuvo impresionante porque muchos de ellos
tuvieron muchas muertes de familiares, cómo se habían sentido, y algunos se sentían como traicioneros, otros se sentían mal, y otros pues sentían que estaban cuidándose y que ellos eran pues muy importantes. Entonces, el compartir de nuevo, eso fue algo que creo que les ayudó a saber qué sentían ellos, y después también alguna pues especie de integración con los demás, y hay veces que pues agarrar pequeños grupos ya mixtos, ya heterogéneos, ya no nada más de la gente que está regresando, también puede ser muy útil. Y yo les diría que eso es algo que sí ha servido, y que, porque lo que nos comentaban muchas veces es que en los baños, en donde se cambian y todo, en los vestidores, es donde se sentía como que los otros los veían feos, los que habían estado trabajando mucho tiempo, y si eso no se habla, claro que va como escindiendo a los grupos de trabajo, y eso es lo que menos va a ayudar, ¿no? Entonces, sentarse y hablar creo que es una buena cosa, y sí, pues que se pudiera tratar de hacer estas sesiones que no son muy largas y no se necesita una psicoterapia larga, como para intercambiar sentimientos sin enjuiciarlos. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta de Lilia. Ella dice lo siguiente. Hola, doctora, buenas tardes. ¿Cuáles serían las causas específicas de por qué los residentes a los 6 meses tienen un alto índice de depresión o intento de suicidio? ¿Se ha investigado cuál es el perfil de ese médico o si tiene que ver algo con las jerarquías en los hospitales? Sí tiene que ver, hay muchísimas publicaciones, no te sabría decir así todas las causas, pero de las que ahorita me puedo acordar son el año que más estrés tiene en general es el R2 para la mayoría de las especialidades, ¿no? Porque en el R1 hay una exigencia, pero también se puede todavía las autoridades o los Rs de arriba decir, bueno, está aprendiendo. En el R2 ya viene cierto agotamiento y viene mucha carga de trabajo. En la mayoría de las especialidades hay una carga intensa de trabajo, como que se les suelta toda la responsabilidad, y hay esa expectativa y esa exigencia muy alta, y bueno, pues ya vienen de un año de estar. Entonces, entre el R1 y el R2 son donde más hay esa carga, ese estrés, y casi en todas las especialidades es donde se ha visto. Muchas gracias, doctora. Aquí tenemos otra pregunta de Erika. Ella pregunta, buenas tardes, doctora. En estos tiempos tan estresantes para la pandemia, ¿cómo poder brindar apoyo a los pacientes en áreas COVID sin que nosotros nos afectemos en el aspecto emocional como personal de salud? Es complicado, creo que pues no hay nada como ensayar, sí acercarse, sí tratar de conectarse, pero también siempre estarte vigilando. Yo, es una parte que les decía, que a veces no aprendemos más que ya en la vida, pero te tienes que estar monitorizando, esa es la palabra. Decir, ay, ya me estoy sintiendo, no sé, cuando estás oyendo a alguien o viendo a alguien y ya te está doliendo la espalda, te sientes como que ya estás un poco ansiosa, o simplemente ya no le quieres poner atención, son los señales de tu mente, de tu cuerpo, de que a lo mejor ya fue mucho, ¿no? Y entonces tienes que hacer una pausa, a lo mejor amablemente sí decir, oye, ok, mañana seguimos hablando, o decir, ya estoy cargando mucho. Entonces tienes que irte automonitoreando para saber qué tanto te está estresando esa situación, y dosificarte, como decía el doctor, hay que irse dosificando poquito a poquito. Si hoy de plano no dormí, tuve un problema en casa, pues tal vez ese día darte permiso de no estar tan conectada, y además irte dando cuenta de cuántos pacientes puedes. Yo como psiquiatra hay veces que digo, no puedo con un paciente más que esté tan difícil, porque ya no puedo, ya me cansé. Y entonces con los otros pones un poco más de distancia. No es de que no te importe, pero puedes dejar partes importantes para otra sesión, por ejemplo. Entonces, es mucho de automonitoreo, de decir, ahí voy, le estoy poniendo atención, me está interesando, entonces le sigo. Ya llevo 2 horas, pues creo que le tengo que frenar, porque si no mi energía se va, la energía es finita.
Creo que eso recomendaría. Sí, sin duda, creo que una de las cosas que dices tú, Natasha, o sea, sí es cierto que tenemos que hacer este ejercicio de autorreflexión, autogestión de nuestro estrés, y también hay que ser como un poco amables con nosotros mismos, ¿no? O sea, reconocer lo que estamos sintiendo, reconocer que hay días en que uno está sobrepasado y es normal. Como bien mencionas, no solamente en lo cognitivo, sino también en lo afectivo. Hay días en que, como tú bien mencionas, me tengo que parar y como no es domingo para no tenerme que parar, ¿no? O sea, o que de a ver de dónde encuentras las ganas para levantarte y hacer lo que tienes que hacer, más cuando tienes que ir a un hospital, ¿no? Entonces, creo que esto ayuda mucho para combatir en algunos puntos, que si empiezas a notar que hay tristeza, desesperanza, cambios en el apetito, cambios en el patrón del sueño, alguna dificultad para convivir o simplemente este proceso de ya no quiero ir a trabajar, aun a pesar de que sé que tengo que ir a trabajar, yo sé que ya no quiero ir a trabajar, creo que primero hay que ser amables con el hecho de que muchos estamos pasando por estas cosas. Insisto, 8 meses no son sencillos. Yo hasta la fecha sigo hablando sobre que cuando esto empezó, yo dije, si trabajo muy duro, seguramente se va a pasar muy rápido. Y cuando, ajá, y cuando yo me dé cuenta, esto ya terminó y ya otra vez volvemos a como estábamos antes. Y el problema es eso, que no hay un final, ¿no? O sea, y en el momento en el que empezamos a contemplar que el final pues, no es un final real, terminamos, o sea, ¿cuánto tiempo más puedo trabajar muy rápido para que se me pase más rápido esto, ¿no? O sea, esto creo que al final, insisto, ¿no? Llevamos 8 meses de no sé cuántos, con impactos bastante marcados que hacen que nuestros puntos de adaptación, nuestras habilidades para la vida previas, se pusieron en juego nuevamente, ¿no? Y tuvimos que echar mano de otras. Y hay que ser amables con el hecho de entender que estamos pasando por mal momento, todos. Y hay que darnos tiempo como para recuperar algunos de estos puntos, ¿no? Muchas gracias. Creo que llegó otra pregunta aquí que dice que si se ha pensado en la posibilidad de incluir en los centros de trabajo estrategias específicas para atender la salud mental del personal de salud. Sí, precisamente tanto con Natasha como nosotros a través de el CONSAME, la Secretaría de Salud, estamos trabajando en estrategias que puedan ser como flexibles y accesibles desde diferentes puntos, ¿no? Esta estrategia, la estrategia de mindfulness del Instituto Nacional de Nutrición, cuidemos a quien nos cuida, son estrategias que siguen vivas por lo menos todo este año para seguir trabajando con nosotros y es muy probable que vayan a seguir otro de tiempo, porque insisto, ¿no? O sea, todavía nos queda una gran cantidad de tiempo por convivir con nuestra adaptación, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, vamos a seguir trabajando en esto, vamos a seguir generando estrategias. Lo que mencionabas, Natasha, sobre crear pequeños grupos, igual vale la pena que empecemos a promover esto a través de su diferente interés. Si tuvieran algún interés, escríbanos ya sea a nuestros correos. Es más, si les escriben al INSABI, igualmente nos hace llegar estos datos para que asesoremos e igualmente se puedan hacer quizás estos pequeños grupos en una forma, pues insisto, muy psicoeducativa, no con finalidad terapéutica, no con finalidad, no, muy psicoeducativa con el fin de que tengamos al menos una oportunidad de tener estos momentos para nosotros dentro de nuestro trabajo. Pues muchas gracias. No sé si quieres hacer algún comentario final. No, muchas gracias a todos y de verdad asómense a la salud mental, no van a encontrar nada malo. Van a salir fortalecidos. Muchísimas gracias y muchas felicidades a todos los médicos para mañana. Mañana es 23 de octubre. Este es un día especial, es el 23 de octubre del año 2020, el año del COVID-19. Entonces, es un punto donde los médicos tomamos un lugar muy particular en el desarrollo de cómo se mueve este mundo. Entonces, pues felicítense todos, lo hemos merecido. Entonces, muchas felicidades a todos aquellos que están trabajando todos los días en la línea de batalla, todos aquellos que también están en sus casas porque su salud no les permite estar ahí, porque también sé que muchos también estarían ahí si pudieran hacerlo, ¿no? Muchas felicidades y pues bueno, quedamos igualmente pendientes. La próxima semana estaremos nuevamente aquí con ustedes. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Hasta luego.